3 meses de guerra, Oriente Medio podría estar ante un punto de inflexión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el acuerdo con Irán está ya completado, mientras el primer ministro de Pakistán afirma que ambas partes han alcanzado un acuerdo de paz. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Pakistán, país mediador en las negociaciones, asegura que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo. La firma oficial del pacto está prevista para la semana próxima. Según Trump, Teherán renunciará a desarrollar armas nucleares. Anunció también que el estrecho de Hormuz está abierto. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz. Según los detalles entregados por Sharif, ambas partes declararon el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y la apertura del estrecho de Hormuz. El primer ministro pakistaní agregó que la firma del acuerdo está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. Ampliamos la información con Benjamín Álvarez en Washington. Benjamín, ¿hay acuerdo entre Estados Unidos e Irán? ¿Qué sabemos de los compromisos concretos asumidos por ambas partes y cuáles serán los próximos pasos una vez rubricado este acuerdo? En relación a los próximos pasos, esa es la gran incógnita, porque aún no tenemos una reacción oficial de Teherán, de Irán, sobre este acuerdo que anunció el primer ministro de Pakistán, un país que durante semanas ha trabajado como mediador, como interlocutor entre la delegación iraní y la delegación estadounidense. Lo que sí dijo el primer ministro es, como mencionaba, que la ceremonia de firma de este acuerdo se realizará el próximo viernes 19 en Suiza, poco después de la cumbre del G7 a la que también asistirá el presidente Trump, y por ello también había bastante interés del lado estadounidense poder anunciar esto ahora. Con relación a los próximos detalles que se van a definir en reuniones, eso es lo que dijo el primer ministro de Pakistán. Hay aún rumores, no se ha confirmado cuáles son los detalles de este acuerdo. Se dice que por un lado Irán suspendería su programa nuclear, eso es lo que un alto funcionario iraní le comentó a la prensa estadounidense, y por otro lado Washington retiraría las sanciones. Lo que dijo el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales es que el acuerdo con Irán está completo, eso es una cita textual, agregando que el estrecho de Hormuz está abierto y que Estados Unidos levanta inmediatamente el bloqueo naval en esa zona. Benjamín, ¿y qué impacto podría tener este pacto tanto en Oriente Medio como en la posición internacional de Estados Unidos? Había bastante presión sobre el presidente estadounidense que logren un tipo de acuerdo. Hace algunas horas aún le decía especialmente a Israel que detuviera los ataques en el Líbano. Es algo que dijo a las dos partes, a Irán y también a Israel. Hay presión sobre Estados Unidos, sobre el presidente, lograr algún tipo de acuerdo, porque la situación en el estrecho de Hormuz afecta la economía global, especialmente el tema del petróleo, también el alza de precios, y Trump aquí en casa también tiene que mostrarle a los simpatizantes, especialmente a los simpatizantes que apoyan la acción militar, no esta guerra de Estados Unidos en Irán, que se logró, se llegó a un acuerdo en un día bastante significativo, que es el cumpleaños número 80 del presidente Trump. A mis espaldas ven una arena de boxeo al lado de la Casa Blanca, y para el presidente esto va a ser algo que va también usar domésticamente este acuerdo, aunque aún estamos esperando los detalles, cuáles son exactamente los temas donde ya tienen un acuerdo y cuáles son los temas que aún tienen que verse en las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán tras este acuerdo que anunció el primer ministro de Pakistán. Muchísimas gracias, Benjamín Álvarez, desde Washington. Y seguimos analizando este tema. Vamos a Doha. Luciano Zácara, analista político del Medio Oriente y el Golfo desde Qatar. Luciano, ¿estamos realmente ante el fin de la guerra o esto es apenas el comienzo de un proceso mucho más complejo y frágil? Bueno, estamos al principio de un proceso que va a tardar bastante. Esto es un memorándum de entendimiento que incluye un alto el fuego
que hay que ver que si se cumple. A mí la duda principal que me genera este acuerdo es que se incluya Líbano cuando hay una ofensiva vigente por parte de Israel y cuando Hezbollah también está respondiendo. Y hay que ver qué anuncian Israel y Hezbollah al respecto, si se atienen a o entran dentro de este acuerdo o mantienen su propia dinámica de confrontación. Sin embargo, yo creo que es un buen paso, es un anuncio importante, lo están confirmando a los medios iraníes también, por lo tanto hay que ver cuál es el contenido de ese acuerdo, pero en principio parece ser que es un paso adelante, al menos en el fin de las hostilidades militares y en la apertura del estrecho. Bueno, que ya está abierto según Donald Trump. El pacto, dice la Casa Blanca, contempla que Irán renuncia a desarrollar armas nucleares y esa apertura del estrecho de Hormuz. ¿Qué obtiene Teherán a cambio y quién sale más fortalecido de esta negociación? Bueno, la letra pequeña todavía no sabemos qué es lo que se le ofrece a Irán a cambio, si el descongelamiento de fondos que había solicitado Irán, si las garantías de que las hostilidades se terminan también en Líbano y que no va a haber ataques militares en contra de infraestructuras iraníes, o qué otro tipo de ayuda se le puede proveer, que hasta ahora Estados Unidos había negado o era bastante reacio a hacer. ¿Quién sale más fortalecido? Si los términos del acuerdo incluyen cierta control por parte de Irán del estrecho de Hormuz, cosa que parece ser que no va a ser el caso, y si se incluye el tema del Líbano en el alto de las hostilidades, creo que en todo caso Irán parece más fortalecido si hay un descongelamiento de fondos, porque Irán ha marcado un poco la pauta y los tiempos de este acuerdo. Creo que independientemente de que Estados Unidos haya demostrado su superioridad militar, no está pudiendo trasladar o traducir toda la victoria militar en esta iniciativa diplomática. Muchísimas gracias, Luciano Sacará, desde Doha. Bueno, y todo esto ocurre un día antes de que la ciudad francesa de Evian acoja a partir de mañana lunes la cumbre de líderes del G7. En las horas previas, miles de personas protestaron en la vecina ciudad de Ginebra, en Suiza, en rechazo a las políticas de los países industrializados. Los manifestantes desfilaron con pancartas en contra de la guerra o de las guerras y la política de Estados Unidos. Tras alcanzar un acuerdo con Irán, Trump asistirá a la cumbre donde espera discutir el proceso para retirar las minas del estrecho de Hormuz con sus socios del G7. Y en Colombia, los dos candidatos a la presidencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, cierran este fin de semana sus respectivas campañas electorales antes del balotaje del próximo domingo 21 de junio. Cepeda, senador del actual partido gobernante Pacto Histórico, celebró su acto final de campaña en Bogotá con un llamamiento a sus seguidores a derrotar a la extrema derecha en las urnas y continuar con las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Abelardo de la Espriella, candidato ultraderechista del movimiento Defensores de la Patria, escogió la Basílica del Señor de los Milagros en el Valle del Cauca para celebrar con un acto religioso y posteriormente con un acto público este fin de campaña. El abogado, quien ha recibido el apoyo de Donald Trump, propone una política de mano dura contra el crimen. Según las últimas encuestas de intención de voto, de la Espriella superaría a Cepeda por 7.6 puntos porcentuales. Y vamos directamente a Bogotá para más detalles. Alexandra Correa, una semana para la segunda vuelta. ¿Qué temas han dominado esta campaña y qué parece estar pesando más en la decisión de los votantes? ¿La seguridad, la economía o la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro? Silvia, te saludo y a quien nos está viendo a esta hora desde Bogotá, una ciudad tradicionalmente de izquierda. Y antes de entrar en materia con tus preguntas, Silvia, aquí en 2022 el presidente saliente Gustavo Petro obtuvo más de 2.200.000 votos, lo que definió su victoria. Por eso, a modo de contexto, ayer efectivamente, como lo estás contando, el candidato a suceder sus políticas sociales, Iván Cepeda, cerró aquí su campaña electoral multitudinariamente. Hoy cierra su contrincante
encanta Abelardo de la Espriella, de ultraderecha, quien promete recobrar la seguridad que se ha visto afectada en los últimos años a causa de una paz total, es decir, los diálogos con varios grupos ilegales en busca del fin del conflicto armado, Silvia, que no dio sus frutos y sí permitió el avance de estructuras criminales que se dedican al narcotráfico y otras economías ilícitas. Y aquí esta es, digamos, la parte sensible de los colombianos que ya decidieron o aún deciden por quién van a votar el próximo domingo, y muchos, según las encuestas, ya le dan margen de victoria a de la Espriella por las promesas de mano dura contra la delincuencia, el narcotráfico y las estructuras criminales. ¿Ya se percibe ya un favorito en la recta final o todavía hay margen para una sorpresa? Está apretado, Silvia. El pronóstico que dan las encuestas puede dar sorpresas si el centro se logra conquistar en una semana, que es un reto, como sabes, muy difícil, ya que muchos de los que no se sienten representados ni por la izquierda ni por la ultraderecha quizás opten por votar en blanco, que ya vemos está ganando protagonismo en las encuestas a pie de urna. Lo único, Silvia, que te puedo decir que es probable este próximo domingo 21 de junio es que alrededor de una hora después de que se cierran las urnas aquí en Colombia se sepa quién va a ser o quién será en tendencia el próximo presidente para los próximos 4 años, Silvia. Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá. Con mucho gusto. Y damos paso a otras noticias internacionales que queremos destacar a esta hora. Trágico accidente aéreo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. 2 helicópteros chocaron en pleno vuelo, dejando un balance de 6 víctimas mortales. Entre los fallecidos figuran el cantante estadounidense Oliver Tree, que se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional, y el youtuber argentino Gaspi. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. En Albania, miles de personas volvieron a protestar en Tirana contra el megaproyecto inmobiliario vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Los manifestantes acusan al gobierno albanés de querer vender una de las zonas ecológicamente más sensibles y protegidas del país, en la que Kushner pretende crear un proyecto turístico de lujo. Y Suiza ha decidido rechazar la propuesta del partido de derecha, Partido Popular, de poner un tope de 10 millones de habitantes a la población. El 55% de los votantes se rechazaron en referéndum esta propuesta, que pretendía poner ese límite a la inmigración de ciudadanos de la Unión Europea. Legisladores y ciudadanos contrarios al referéndum celebran que una mayoría haya rechazado la propuesta de limitar la población a 10 millones de personas. La propuesta había sido impulsada por el Partido Popular Suizo, una formación contraria a la inmigración y a la Unión Europea. La campaña previa al referéndum causó una profunda división. Algunos partidos advirtieron de que un sí a limitar la inmigración podría llevar a un caos similar al que se vivió en Reino Unido tras el Brexit. Este colegio electoral en Berna recibió un goteo constante de votantes durante todo el día. Algunos temen los efectos de restringir la inmigración, especialmente de la Unión Europea, sobre la economía suiza. De ello depende nuestro futuro, cómo vamos a vivir en Suiza y a gestionar las cosas, especialmente en la relación con la Unión Europea. Tendremos problemas en sectores como los cuidados, en los que dependemos de trabajadores extranjeros, que aprecio mucho. No lo resolveremos poniendo un límite de 10 millones de personas. Algunos votantes que apoyan el límite afirman que Suiza no puede acoger a más personas. Somos un país relativamente pequeño, con poco más de 42.000 kilómetros cuadrados. Si sigue llegando más gente, cada vez más será más difícil mantener nuestro nivel de vida. Se nota en los alquileres, en un mayor uso del suelo, los recursos escasean y se encarecen. Es la realidad. Suiza recibe migrantes principalmente de países de la Unión Europea, como Portugal, Italia o Alemania. El país tiene un acuerdo de libre circulación con el bloque comunitario. Los salarios son más altos que en muchos países de la zona, lo que hace de Suiza un destino atractivo para europeos. Los partidarios del no en el referéndum se mostraron satisfechos con el resultado. Es una época marcada por el populismo de derecha. Suiza dice no a estas tendencias. No queremos culpar a los inmigrantes de todo lo que va mal en nuestro país.
El empresariado suizo también celebró el resultado. Sin embargo, el debate sobre la limitación de la inmigración es recurrente en el país y probablemente este referéndum no pondrá un punto y final a la cuestión. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.